Buenas tardes, profesora y compañeros. Eh, Mis compañeras Salma Lozano, Gilma Espinosa, Yaricel Walker, Lilibet Fruto y mi persona Nilka Castillo estaremos hablando sobre el primer módulo. Para dar inicio, empezaremos con el análisis de las construcciones de infinitivo y de gerundio desempeñadas en una función sintáctica en oraciones transitivas. Las funciones de infinitivo, como primero tenemos ir más infinitivo. Expresa una acción dirigida hacia el futuro con carácter a veces incoativa de significado, acción que comienza a efectuarse en la intención o en la realidad. Ejemplo, tenemos el tren va a llegar. Otro ejemplo, ¿acaso iban a comprender lo sucedido? Su uso está limitado a los tiempos presente e imperfecto de indicativo y subjuntivo. En otros empleos, el verbo ir pierde su función auxiliar, conservando el significado general de moverse o trasladarse de un lugar a otro. Iré a escribir, ve a estudiar. Por otro lado, el estar para más el infinitivo señala la inminencia de la acción. Está para echar una broma. Estoy para releer todos los documentos. Acabar de más infinitivo expresa una acción acabada anterior a otra acción. Ejemplo, acabamos de llegar. Acaba de pasar frente a su barraca. La construcción está limitada a los tiempos presentes e imperfectos. El otro sería venir a más infinitivo. Denota una acción que se acerca a su término. Después de pensarlo mucho, vengo a coincidir con la opinión de mi amigo. Esto viene a permanecer dudoso. A veces esta perífrasis se emplea como aproximativa cuando expresa la incertidumbre. Este coche viene a costarme 2 millones. Otro sería llegar a más el infinitivo. Expresa una acción perfectiva. Ejemplo, he llegado a pensar que tiene usted razón. Por otro lado, las construcciones gramatizadas con gerundio, estar más gerundio, es forma continua. Tiene un sentido general de acción durativa. Ejemplo, me voy hundiendo sin remedio. Francisca estaba dormitando en su silla. También las construcciones perifráticas con gerundio. Las construcciones perifráticas con gerundio expresan una acción imperfectiva. Los verbos semi-auxiliares que forman esta perífrasis comunican a la acción diversos matices aspectuales según sus significados léxicos, que no se pierden por completo. El ir más el gerundio expresa una acción que se desarrolla desde el presente hacia el futuro. Ejemplo, sus manos van removiendo el montón de monedas de oro relucientes que está sobre la mesa. Venir más gerundio expresa una acción que está desarrollándose desde el pasado hacia el presente.
viene revelando todos sus secretos a la cuñada. Andar más gerundio expresa una acción acostumbrada, repetida. Ejemplo, anda pidiendo a don Jesús nuevas de la lección de inglés. Seguir más gerundio expresa una acción que sigue desarrollándose después de un intervalo o sin interrupción alguna. Ejemplo, el médico, sin separarse en Maitoni, seguía galanteándola y ella seguía mirando a Elizabeth. Continuar más gerundio también expresa la continuación de la acción, pero tiene un carácter liberesco. Ejemplo, y como no se daba respuesta a su pregunta, continuaba removiendo la tierra con su azadón filosofando. Quedarse más gerundio expresa una acción duradera con matiz de su comienzo o resultado. Ejemplo, se ha quedado meditando y después se levantó. Permanecer más gerundio expresa una acción duradera y continua. Ejemplo, permanecía contemplando la escena con aquella mirada de vidrio. Muchas gracias. Principios y conceptos básicos para análisis de las oraciones bimembres. Las oraciones se clasifican en bimembres y unimembres. Las distinguimos por la presencia o no de un verbo conjugado. Si lo hay, se trata de una oración bimembre, pero si no hay, es una oración unimembre. Por lo tanto, las oraciones bimembre pueden segmentarse en dos constituyentes básicos, sujeto y predicado. Sujeto, en el diccionario de la RAE, la palabra sujeto tiene varias acepciones, ya que puede referirse al adjetivo, sujeto, sujeta o al sustantivo. Una construcción sustantiva o sintagma nominal está formada por distintas clases de palabras, además del sustantivo que cumple la función del núcleo. Podemos encontrar artículos como el, la, los, la, adjetivos, diversos pronombres, mi, su, este, aquella, etc. y otras construcciones introducidas por una preposición. En cambio, si el sustantivo es propio, puede aparecer solo. Ejemplo, la joven mujer con vestido de fiesta comía el bollo de maíz. La primera oración tiene por sujeto una construcción con núcleo sustantivo, mujer, acompañado de un artículo la, un adjetivo joven y una construcción encabezada por preposición, con vestido de fiesta. El predicado es una estructura sintáctica que contiene un verbo conjugado junto con otras construcciones o sintagmas que llamamos complementos y que guardan una relación de dependencia semántica con el verbo. Es decir, cada tipo de verbo selecciona su propio complemento de acuerdo a su significado. Método de reconocimiento de las funciones sintácticas. Las oraciones están compuestas por palabras o conjunto de palabras que llamamos construcciones o sintagmas. Una construcción o sintagma es un conjunto de palabras organizadas alrededor del núcleo, que pueden ser un sustantivo, un verbo, un adjetivo, una preposición o un adverbio. Para que un grupo de palabras sea considerado una construcción o sintagma, debe tener un sentido completo de sí mismo. Mecanismo de reconocimiento. Para averiguar qué función sintáctica desempeña una palabra sintagma, podemos usar el método de las preguntas al verbo. ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? Ahora bien,
Esta posibilidad no nos asegura que identifiquemos de modo correcto la función sintáctica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que antes una misma pregunta se abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, la pregunta ¿a quién? Es válida tanto para una función de complemento directo como para la función de complemento indirecto. Otro ejemplo, la pregunta ¿cómo? Es válida para tres funciones distintas: atributo, complemento predicativo y complemento circunstancial de modo. Ejemplo, método de preguntas orientadas, función, método de pruebas fiables, ejemplos. ¿Quién? Sujeto. Sujeto nominal, refiriendo a la persona que concuerda con el verbo en número y persona y se puede sustituir por yo, tú, él, ella, nosotros, haz, vosotros, ellas. Tu primo llegó temprano. Tus primos llegaron temprano. Él llegó temprano. Ellos llegaron temprano. ¿Qué? Sujeto, refiriendo a cosa que concuerda con el verbo en número y persona y se puede sustituir en singular por esto, eso en plural por esta cosa o esas cosas. Le gusta mucho tu traje. Le gustan mucho tus trajes. Le gusta mucho eso. Le gustan mucho esas cosas. Atributo. Aparece con los verbos atributos ser, estar, parecer y se sustituye por lo. Juan es el médico. Elena es la abogada. Complemento directo. Se refiere a cosas que se sustituyen por lo, la, los, las o por estas otras cosas. El leñador corta las ramas. El leñador las cortó. Complemento directo. ¿A quién? Con a refiriéndose a persona que sustituye por lo, la, le, los, las. Se duplica por estos pronombres cuando el complemento directo antecede al verbo. Saludé a María en el parque. A María la saludé. Saludé a Pedro. Lo saludé, le saludé. Complemento indirecto. Con a refiriéndose a persona que se sustituye por le. Se duplica por estos pronombres cuando el complemento indirecto antecede al verbo. A Luis le apasiona la música clásica. A mí me encanta tu voz. A María le encanta tu vestido. En conclusión, las oraciones se clasifican en bimembre y unimembre. Las distinguimos por la presencia o no de un verbo conjugado. Si lo hay, se trata de una oración bimembre, pero si no lo hay, es una oración unimembre. En cuanto al método de reconocimiento de las funciones sintácticas, las oraciones compuestas por palabras o conjunto de palabras que llamamos constituyentes, sintagma, y para el mecanismo de reconocimiento para averiguar qué función sintáctica desempeña una palabra o sintagma, podemos usar el método de la pregunta al verbo qué, quién, a quién, cómo. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesora Salia, compañeros. El día de hoy voy a hablarle un poco sobre los puntos importantes de la oración. Reducción de la oración a su estructura básica mediante la pronominalización de los constituyentes y sobre el orden regular de los constituyentes. Reducción de la oración a su estructura básica mediante la pronominalización de los constituyentes consiste en usar pronombres para referirse a palabras o a frases sin tener que repetirlas a lo largo del texto, tales como pronombres personales, yo, tú, él, ella, pronombres mostrativos o demostrativos, este, esto, estos, y también se puede usar el pronombre relativo, la cual se refiere a un nombre ya mencionado que
sería como quién, qué y cuál. Para el orden regular de los constituyentes, les puedo hablar sobre la cual se clasifican como aquellos que componen o fijan algo. Estas palabras pueden aparecer de acuerdo al contexto, a su uso o al sustantivo o adjetivo. Muchos constituyentes pueden aparecer como complementos nominales o verbales, es decir, predicciones incrustadas. Aunque el orden sujeto, verbo, objeto ya es más frecuente en español. Esta lengua permite cierta libertad en la colocación de los constituyentes que forman una oración. Así, se permiten junto el orden normal. Hay dos tipos de motivos, o bien nos permiten o nos obligan a alterar el orden de los constituyentes. Por ejemplo, lo de la naturaleza puramente estructurado, no sintáctico. Lo relacionado con el contenido informativo de la oración. En conclusión, cuando hablamos de constituyente, más que todo nos referimos a las partes que conforman la oración, que son sujeto y predicado. Ejemplo, él viajó a Estados Unidos. En alguna vez el sujeto está omitido, o sea que no aparece, pero sí se sobreentiende. También en sus núcleos, sustantivos, pronombres y verbos que deben concordar en número y en persona, la cual la concordancia es la relación que se establece entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Salia. Mi nombre es Alma Lozano y le estaré hablando sobre las funciones sintácticas de las construcciones de infinitivo y el complemento de régimen. Los infinitivos son usados como sustantivos y como verbo. Sustantivos cumplen con sus mismas funciones. Pueden recibir determinantes, pueden ser sujetos de una oración. Como verbos son usados porque pueden equivaler a una oración subordinada y para la gramática generativa equivalen a una estructura subyacente. Función del gerundio. Pueden funcionar como adverbio o como adjetivo, de dos formas. Simple, amado, compuesta, habiendo amado. Usado como adverbio, modifica al verbo. Usado como adjetivo, equivale a una oración del relativo. Como verbo, pueden recibir los complementos propios del verbo y constituye en el núcleo, en las construcciones absolutas o concentradas. Concentrada es referida a un elemento de la oración. Absoluta, el sujeto semántico del gerundio es distinto al del verbo. Principalmente equivale en una oración subordinada. El complemento de régimen es un complemento verbal exigido por el verbo e introducido en la oración por una preposición. La principal característica de este complemento es que es necesario en la oración para que resulte gramaticalmente correcta, por lo que no puede ser eliminado. Siempre lo precedido por una preposición en la oración. Siempre es precedido por una preposición en la oración. Y no es sostenible por los pronombres, la, le, los, les y los, sino por los pronombres me, te, se, él, nosotros. O por uno de los siguientes pronombres demostrativos que pueden ser eso o esto. El complemento de régimen siempre está ejercido por un sistema preposicional. La estructura del complemento de régimen, a diferencia de otros complementos argumentados que se pueden tener varias estructuras internas. El complemento de régimen siempre va a tener forma de grupo preposicional debido al hecho de que en su propio verbo él exige la información esencial que completa su significado venga dado por una preposición específica. Ejemplo, arrepentirse de contestación. Juan se arrepintió de su contestación.
los policías carecen de pruebas constituyentes. Confío en tu llegada. A conclusión, el infinitivo y el gerundio son formas no personales del verbo, porque no indican por sí mismo ninguna de las 6 personas gramaticales. Tampoco indica el tiempo en que ocurre la oración verbal. Esta se deduce al verbo principal o de los adverbios que lo acompañen. En cuanto al complemento de régimen, hay muchos verbos pronominales que lo necesitan también. Este complemento llevaría la forma del verbo sin dichos pronombres. Muchas gracias. Características. Es una función sintáctica u oracional que viene introducida por una preposición, que es exigida o impuesta por un verbo, al igual que el complemento directo. El complemento de régimen transmite una información que es básica para complementar o precisar la significación del verbo. Ejemplo, el capitán se apoderó de la ciudad tras un mes de asalto. Juan se arrepintió de sus palabras. El testigo faltó a la verdad en el juicio. ¿Cómo identificar el complemento de régimen? Un complemento de régimen siempre va introducido por una preposición que es exigida por un verbo. Todo lo que viene detrás de forma parte del grupo preposicional del régimen. Ejemplo, que se queja de su mala suerte, protesta por su suspenso, se enfrentó a Luis. A diferencia del complemento directo o complemento indirecto, no puede ser sustituido por pronombres personales átonos. Lo, la, los, las, le, les, me, te, se, nos, os. Aunque el complemento de régimen sí admite la sustitución por otros pronombres, los pronombres tónicos o los demostrativos neutros, esto y eso, siempre pertenece a la preposición. ¿Cómo localizar el complemento de régimen? 1. Localización del núcleo verbal y sujeto. 2. Dentro del predicado verbal, es decir, todo lo que no es sujeto, identifica si hay algún sintagma preposicional que exige de modo obligatorio por el verbo para que la oración tenga sentido completo. Si la preposición es indispensable para que el verbo tenga significado, estaremos ante un complemento de régimen. 3. Para asegurarte, comprueba con el sintagma preposicional, no puede ser sustituido por un pronombre personal átono. Me, te, lo, le. Pero si el pronombre personal átono o demostrativo neutro, esto, eso, aquello, es introducido por una preposición, ejemplo, la decisión de María depende de Juan. La decisión de María depende de él. Aquí podemos ver cómo se pueden reconocer. Su complemento. El complemento de régimen puede ir con el verbo transitivos e intransitivos. Su peculiaridad principal, que le da nombre, es de ser un complemento introducido siempre por una preposición exigida por el propio verbo, motivo que el cual este complemento siempre tendrá estructura de grupo preposicional. Por ejemplo, contamos con vosotros para la fiesta. El verbo contar funciona como intransitivo y tiene el significado de tener en cuanto a alguien, por lo que con vosotros desempeña la función de un complemento de régimen. Otro ejemplo tenemos, Juan aspira a ese puesto de trabajo. El verbo aspira funciona como intransitivo y tiene el significado de desear algo, por lo que ese puesto de trabajo desempeñaría la función de un complemento de régimen. En conclusión, si eliminaríamos los comentarios de régimen, los complementos de régimen de ambas oraciones, contamos para la fiesta y Juan aspiraba. Cambiaríamos con ello y el valor de los verbos anteriores pasaría a ser intransitivo a transitivo, en cuyo caso contar podría ser un significado número para otras unidades. En conclusión, su estructura, a diferencia de otros complementos argumentales que sí podían tener varias estructuras internas, el complemento de régimen
régimen siempre va a tener forma de un grupo preposicional, debido al hecho de que el propio verbo exige que la información esencial que complete el significado venga dada de una preposición específica, es decir, para complementar el complemento de régimen, que forma parte del grupo preposicional.